Estás por ver un video de la sección Historias de Terror. Los cuentos, creepypastas y leyendas urbanas que verás a continuación tienen la finalidad de causar miedo en el espectador. Por eso, te recomendamos el uso de auriculares, subir el volumen y apagar las luces para obtener una mayor experiencia. Hace ya muchos años, una enfermera rusa llegó a cometer más de 100 crímenes, aunque solo se probaron 27. Todos ocurrieron en la ciudad de Oriol. Al inicio, todas las muertes parecían producto de la salud de los pacientes, pero según fue incrementando su nivel de macabra ejecución, la policía determinó que se trataban de asesinatos. Sin embargo, por la extraña forma, nadie pensó que fuera alguien del hospital. En aquel entonces, el hospital reforzó la seguridad, y así fue que descubrieron a la enfermera asesina, que fue condenada a muerte en 1963. Pasaron muchos años y en el año 2000, en el mismo lugar, se fundó una residencia de ancianos, y es ahí donde comienza la historia. En este tiempo, mi esposa trabajaba de auxiliar de ayuda en esta residencia. Una noche de gran nevada, tenía que pasar por ella a recogerla en el cambio de guardia, que era sobre las 11 de la noche. Intenté llamar por teléfono, pero las comunicaciones se ponen muy malas cuando hay estos temporales. Llegué al hospital sobre las 12 de la noche, con miles de esfuerzos. Al llegar, me extrañó que el guardia de la entrada no se encontraba en su lugar. La puerta de entrada estaba abierta, algo que no debía ser, pues con una temperatura por debajo de menos 20 grados no es lógico. Caminé a la recepción y allí tampoco había nadie. Toqué la campana del recibidor y no apareció nadie. Entonces comencé a recorrer el sitio. En las primeras habitaciones no habían ancianos, y en el segundo piso fue que encontré la primera imagen escalofriante. 2 ancianos desgollados con sus cabezas separadas del cuerpo. Inmediatamente volví a la recepción, llamé a la policía, pero las malditas comunicaciones no funcionaban. Me acordé de la alarma de incendios y la activé, y en aquel momento solo pensé en mi esposa. Pero ¿dónde encontrarla en aquel lugar tan grande? Al parecer, y sin dudas, allí había un asesino. Tenía que buscar un arma para intentar encontrar a mi esposa. Tomé el hacha que se encuentra en los murales de extinción de incendios y salí corriendo hacia el elevador. Imaginé que podría estar en la 3ª planta, donde se encuentra el área de descanso de los trabajadores. Cuando se abrió la puerta del elevador, parecía que había llegado al mismísimo infierno. Las paredes y el suelo, todo era sangre y pedazos de cuerpos humanos. Entonces sentí un murmullo detrás de una puerta, y sin pensar, empujé con fuerza. Habían 2 enfermeras muertas de miedo. Entonces pregunté, ¿qué ha pasado aquí? A lo que respondieron, señor Petrovich, su esposa se ha vuelto loca. Está poseída por el demonio. Ella es la causante de lo que está ocurriendo. Esta noche, algo raro pasó en el piso de la planta baja. Algo oscuro se metió en el cuerpo de una de las auxiliares de limpieza y luego atrapó a su mujer. El guardia de la residencia trató de evitarlo, pero fue descuartizado vivo por su esposa. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Mi esposa no haría nada así. Tenía que encontrarla. Está loco, lo matará, dijo una de las asustadizas mujeres. ¿Dónde fue la última vez que la vieron? En el 2º piso, cuando apuñaló a uno de nuestras compañeras usando unas tijeras. Salí corriendo hacia el pasillo, tomé las escaleras y bajé. El 2º piso estaba oscuro. De pronto, vi moverse algo frente a mí. Hola, amor. ¿Has venido por mí? ¿Qué ha pasado aquí, Irina? Respondí sin ver aún su rostro. Nada, amor. Todo está bien. Vi entonces algo que se reflejaba en su mano. Era la tijera. Y entonces vi sus intenciones y su rostro desfigurado.
No era ella, solo lo puedo asegurar. Le dije, baja esas tijeras, amor, todo va a estar bien, pero ella se abalanzó sobre mí. Yo alcé el hacha y la incrusté en su rostro. En ese momento se encendieron las luces y vi como un ente oscuro se disolvía como un humo negro. Entonces la vi. Era mi mujer. Por Dios, la había asesinado. Los bomberos habían llegado. Uno de ellos me sugería bajar el arma que aún tenía en mi mano, mientras veía fluir la sangre a chorros desde la frente de mi dulce amada. Aunque las enfermeras declararon lo sucedido, la justicia buscó una respuesta lógica. Una mujer no podía haber matado 43 personas. Me condenaron a muerte. Lo único que siento es que ese demonio aún camina por ahí en busca de encontrar otro cuerpo para hacer otra masacre. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.